El taxi siempre ha sido y será el colchón de la economía de cualquier trabajador o de cualquier persona, de cualquier profesión. Profesionales, ¿no? ¿Por qué los peruanos tenemos que pagar las multas más elevadas, las multas más caras del mundo, Elvis? Eh, yo no entiendo cómo el ministerio, el Estado, en este caso la autoridad de la ATU, pone esas cifras en función a la UIT, ¿no? O sea, entiendo que debe verse la realidad del transportista. Por ejemplo, hablabas tú de 4 IT, que superan los 20.600 soles, más o menos, dígase Exacto. 26, Ahora es 20.600 soles. 20.600 soles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa persona está brindando el servicio de transporte de manera irregular? ¿No? Porque la economía nacional pasa por una situación crítica. El taxi siempre ha sido y será el colchón de la economía de cualquier trabajador o de cualquier persona, de cualquier profesión. Profesionales, ¿no? O sea, no solamente es una persona dedicada al servicio de taxi. Cualquier trabajador, cualquier persona que se ve en una situación crítica o no tiene un trabajo estable, va a Acude optar al taxi. al taxi. ¿Por qué? Porque es un dinero del día, es una modalidad de trabajo que hoy día te permite pues entrar de manera rápida, sin muchos requisitos, y ahí viene el problema. O sea, el problema es que nuestro país no tiene una estabilidad económica. Más aún si nosotros consideramos de que las cifras de la inflación, si consideramos de cómo vamos a crecer económicamente este año, es crítico. O sea, las empresas no van a contratar muchos trabajadores. Este año vamos a tener mucho más informalidad en el sector taxi, no solamente en otras actividades también. Entonces, pero el que más lo vamos a ver es en la calle al taxista, porque ese se hace notar, porque ese es el que tiene el vehículo, ese es el que enfrenta al día a día a la autoridad y a buscarse el pan de cada día. Así que no veo con mucho augurio un cambio, ¿no?, en el servicio de transporte. No creo que este año tengamos un transporte moderno, exitoso, y no creo que los trenes empiecen a funcionar eficientemente. No creo que el metropolitano logre atender todas las... No creo. Entonces, el taxi va a ser una de las alternativas. Y más aún, tenemos una poca oferta de los buses para brindar el servicio de transporte urbano. Y si nosotros nos vamos a cualquier paradero de Lima, vamos a encontrar siempre pasajeros que están buscando subirse a un taxi colectivo o un taxi. Y no falta por ahí una persona que ve que sus ingresos son bajos, va a atreverse a llevar un pasajero en su vehículo. Entonces, esa es nuestra triste realidad. No tenemos una planificación del servicio como debe ser. El servicio de transporte masivo todavía no está al 100% desarrollado. Ordenado. No hay interconexiones. Tú te vas a cualquier paradero, ahora punta, falta carro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si mañana desaparecemos todos los taxistas? ¿Qué pasa si mañana desaparecen todas esas personas que eventualmente hacen ese servicio? Ahora. Es un problema social. Es un problema social. Es un problema, Elvis, como el de los ambulantes. Lo mismo. Los vendedores ambulantes trabajan vendiendo productos comestibles, ¿no? Frutas, verduras, ropa o artículos de limpieza para el hogar, lo que sea, en la calle, por lo que no hay empleo. Así es. Por una necesidad. Así es. Pero a diferencia de los taxistas no formales, los, digamos, informales, a los ambulantes no les imponen papeletas. No les imponen papeletas de 10.000, 15.000, 20.000 soles porque está vendiendo de manera informal productos en la calle para llevar un pan a su hogar. Pero al taxista que sí, pues sale con su vehículo, llamó hace 2 semanas un señor de 85 años que le impusieron una papeleta de 15.000 soles en Surco. 85 años. Su vehículo, viejito ya, no tiene autorización porque tú sabes que para que un vehículo circule por Lima, para hacer taxi necesitan como máximo 15 años de antigüedad. Le impusieron 15.000 soles de papeleta. Y el señor decía, entonces le digo, pero eso es falta de criterio de las autoridades, de los fiscalizadores de ATU. ¿Cómo le van a imponer una papeleta a un señor de 85 años cuando su vehículo no cuesta 15.000 soles?
el costo de ese vehículo es menor de 15.000. Lo que pasa es que la política del Estado aquí es muy perverso. En otros países, para desaparecer el servicio informal, lo que hacen es proponerle a la sociedad mejor o una calidad en un servicio, que sea rápido, eficiente y que llegue a todos los destinos. Tenemos metros, trenes, interconexiones, metrobús, etc. Aquí no tenemos. Aquí nos sometemos al transporte urbano que tenemos y dicho sea de paso, la flota del transporte urbano que tiene la ciudad de Lima es vieja. 20 años, 15 años, 10 años. O sea, no tenemos un transporte moderno. Es en nombre que tenemos transporte moderno. Entonces, mientras que la municipalidad, el Estado, no tenga un servicio de transporte masivo, formal, seguro, eficiente, los taxistas colectiveros van a estar, los taxistas informales van a estar, el Uber u otras modalidades van a estar presentes, porque ¿quién controla? Porque yo estimo que por lo menos de todos los taxistas del servicio de transporte Uber, hasta ahora nunca han sido fiscalizados, por lo menos un 30%, porque pasan desapercibidos, porque los vehículos que tú observas que brindan Uber son vehículos modernos, son de alta gama, tienes un Mazda, de poco falta que haya un BMW. Entonces, la autoridad no va a... Oye, ese carro estará brindando un Uber, no sabemos. O sea, la autoridad no tiene capacidad de fiscalización. Entonces, castiga perversamente a los que, bueno, hay un momento crítico en el día. En hora punta para todos hay pasajeros, pero hay un momento crítico donde que todo el mundo se muestra porque todo el mundo quiere recoger un pasajero. Entonces, ahí la autoridad entra y sanciona, ¿no? Con multas que nunca lo van a pagar. Vamos con las multas más caras. Yo le pregunto una cosa. ¿Cuántos meses tiene que trabajar un taxista para pagar 20.000 soles? ¿Y con qué carro? Si su carro está en el depósito. Tendría que alquilar otro carro. O sea, y yo justo estaba viendo, yo he visto muchas veces a buses de empresas de transporte de 50 pasajeros en depósitos. O sea, nosotros necesitamos transporte, vehículos, y esos vehículos de alta capacidad están en el depósito por infracciones al tránsito. O sea, el mismo Estado retire esos vehículos que son necesarios para castigarlo de esa manera. Debería el Estado ver otra estrategia, Pero ¿no? probablemente, Elvis, porque el conductor de ese vehículo cometió infracciones y ese vehículo ya tenía orden de captura y se lo llevaron al depósito para que pague lo que debe. A ver, con respecto a la tabla de infracciones, si tú revisas la tabla de infracciones, estimado Tito, es un desbarajuste. Nosotros tenemos la ley 27181, ley del tránsito y transporte. Estamos mezclando papa con camote. Debe ser la ley del tránsito y la ley del transporte. Cosa que la autoridad cuando fiscaliza va a tener con claridad qué cosa está infringiendo. ¿Es tránsito o es transporte? Entonces, desde la creación de la norma, y es perversa, es abusiva. Porque yo como autoridad te intervengo, si no es por la A, por la B. Pero de que te castigo, te castigo. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Para mí, por lo pronto, debería separarse la ley del tránsito, la ley del transporte. Y a partir de ahí, legislar las infracciones en función en costo de vida. Debe ser, por ejemplo, ese taxista, el Estado no le da ningún beneficio. Él se busca el día a día. Por lo tanto, ese trabajador va a producir en función a un costo de vida del sueldo mínimo. Su meta es llegar al sueldo mínimo ese mes. Y hay muchos taxistas, por muchas razones, porque el día le fue mal, la semana le fue mal, no logran ni siquiera llegar a su meta, ¿no? Porque se malogró el carro. Las pistas, ¿cómo tenemos? Yo tengo carros nuevos. Es un desastre. Pero la verdad, los hemos destrozado los carros. Claro. Entonces, no tenemos buenas pistas, no tenemos buena señalización, no tenemos buena semaforización. La policía, en vez de ayudar en las horas puntas, genera más tráfico porque no tenemos un sistema semaforizado que genera las olas verdes que te haga llegar de Chorrillos a Lima lo más rápido que se pueda. O sea, la ciudad es un caos y sobre ese caos queremos sancionar.
Lo primero que tiene que hacer el Estado es tener buenos semáforos, buena semaforización, y tenemos que tener policías que estén preparados. Cualquier policía interviene y pide cualquier documento, y hace poco, no sé, te compartí un video donde que los policías intervinieron en equipo a balazos. O sea, a ese nivel estamos llegando de informalidad y de abuso de la autoridad, porque justamente no hay una claridad en la normativa. Por ejemplo, si tú revisas la tabla de infracciones, vas a encontrar mezclado el transporte y el tránsito. Entonces, Claro, hay códigos que aplican para transporte público y códigos para los vehículos particulares, que también a veces incluyen a los taxistas. A veces también aprovechan eso para poder... Bueno, debería ser uno solo, ¿verdad? Claro, para mí debe ser Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. Diferentes, porque el tránsito es desplazamiento. El tránsito consiste en desplazarse. Si te cruzas una luz roja y todo. Así es. El tránsito significa el desplazamiento, uso de la vía, haciendo un desplazamiento ya sea como peatón, como conductor. Entonces tú me tienes que regular el desplazamiento, que sea seguro. El otro es el transporte, la actividad de llevar una mercancía, un pasajero de un lugar a otro. Entonces, son cosas diferentes. Claro. Entonces ahora tenemos los dos en uno, la ley. Entonces muchas veces en la tela de infracciones se superponen. Por ejemplo, ¿no? Castigas al propietario, castigas al conductor, o sea, total. Pero esos castigos, Elvis, son en buena cuenta un saludo a la bandera, porque todas las infracciones son impugnadas. Pero vayamos ahí a quién le estamos generando el negocio. O sea, cuando está algo mal hecho, alguien tiene que ganar. En este vamos dando trabajo a los abogados, ¿no? Y que tampoco no te garantiza de que vas a ganar el juicio. Y cobran casi 5.000 soles por una papeleta de 20.600 soles. O sea, ellos son los que están cobrando prácticamente una parte. Dicen el 25%. ¿Y ¿no? qué le estamos generando al Estado? Le estamos generando una carga administrativa, que contraten mayor personal, porque si no hacen dentro de los plazos establecidos, les gana el proceso, caen en vacío y generamos un circuito. Cuando debería ser un poco más rápido, más ágil, ¿no? Entonces, ellos mismos ponen 1.000 actas y impugnan las 900 actas. ¿Qué generaron? Generaron una carga administrativa, ¿no? Y al final, muchas de eso, lamentablemente hay que decirlo, hay corrupción. No podemos negar. El Perú tiene mucha corrupción en todos los estamentos, en todos los niveles. Y alguien tiene que salir ahí beneficiado. Entonces, yo pienso de que debería haber una reingeniería, ver si castigar con severidad, con un alto costo, va a tener un resultado para el Estado. En sí, cuando nosotros castigamos a un conductor, es porque ese conductor infringió el reglamento, porque puso en peligro la vida de una persona. Castigamos en función al tránsito porque no brindó un buen servicio. Entonces, esa sanción debería repercutirse en una reparación del daño al usuario, no a la institución del ATU, porque él recauda todo el dinero y la víctima, que ha sido el usuario, no ganó nada. No tiene pista, no tiene semáforo, no tiene buen transporte. Entonces, se tiene que corregir. O sea, sancionar con cifras de 24 IT no tiene ningún resultado técnicamente, ¿no? Tú tienes un cuadro con las infracciones más altas, ¿no? Podemos poner en pantalla. Sí, le compartí. Vamos con la tabla de la N1. Que esa es, ¿no? Sí. Hay una de la famosa infracción N1, ¿no? Ahora. La N1. Sí, mira. Ahora, si nosotros revisamos la ley 27181, dice lo siguiente: el conductor será responsable administrativamente de las infracciones al tránsito y transporte producto de su conducta. Eso es lo que dice la ley. Y el propietario será solidario en cuanto a las condiciones técnicas del vehículo. O sea, sancionamos al propietario cuando esa infracción es producto de las condiciones técnicas del vehículo, más no por la conducta. O sea, ahí, por ejemplo, yo quisiera que esas personas que están haciendo las leyes revisen la ley 27111. En el artículo 24 dice bien claro de que el conductor es responsable de sus actos y el propietario es solidario responsable de las condiciones técnicas del vehículo. No se hace responsable
de las infracciones de que el conductor haya cometido, en este caso, hacer el uso, perdón, brindar el servicio sin la autorización. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que corregir. Lamentablemente, pues están causando mucho perjuicio a los transportistas. La N1. N1, ¿sí? A ver. No sé si la N1. Dice, prestar servicio sin contar con la autorización de servicio emitida por la GTU, que era la Gerencia de Transporte Urbano, ¿no?, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muy grave, internamiento del vehículo y 4 UIT. Y luego viene las 8 UIT. Si es reincidencia, 8 UIT. Entonces ese carro ya nunca más sale. Ahora, pero N1, Elvis, no aplica solo para transporte público, digamos, combis, cústers y microbuses. ¿Por qué están imponiendo estas papeletas a los taxistas? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos la ley para el Reglamento Nacional de Administración de Transporte que regula toda la actividad del servicio de transporte. Entonces, cada normativa, cada reglamento tiene sus tablas de infracciones, ¿correcto? Entonces, ahí en lo que es Reglamento de Administración de Transporte vincula ya al propietario, al empresario. Entonces, por brindar el servicio, porque es la persona propietaria del vehículo, ¿no? Entonces, también está siendo sancionado. Pero lo que yo voy el tema es la cantidad, ¿no? Y yo pregunto, ¿en qué parte del mundo se castiga con 8 IT? O sea, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos vehículos que han sido sancionados con estas cifras rescatan al día siguiente, en el transcurso del mes? ¿Y cuántos vehículos rematan cada cierto tiempo, o sea, cada cierto periodo? O sea, estamos viendo el perjuicio a la economía del sector transporte. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado es tener un servicio de transporte público de pasajeros eficiente y seguro. Mientras que eso no pase, vamos a estar siempre observando estos abusos y esta informalidad. La informalidad no nos conviene a nadie. Entonces, el Estado debería regular. El taxi colectivo se viene discutiendo hace mucho tiempo en Lima. El taxi colectivo ha sido un servicio de toda la vida. Ha sido el primer servicio de transporte en la ciudad. Entonces, ¿por qué no se le regula? Yo pienso que debe haber sectores en que se debe regular. ¿Qué se debe regular? La calidad del servicio. La calidad del servicio. Que el transporte sea seguro, eficiente, que sea regulado, que sea controlado la velocidad, las personas que brindan el servicio. Entonces, pienso yo de que estamos satanizando este tipo de actividades cuando va a existir siempre. Entonces, el Estado tiene que una estrategia de cómo regular esa actividad, cómo controlar, cómo identificarlos para que la ciudad pues tenga el servicio óptimo, ¿no? Entonces, yo pienso que necesitamos ahí que la municipalidad, ¿no?, mientras que no tenga un servicio, regule temporalmente para que este servicio sea pues fiscalizado. Y no con esas sanciones, porque estas sanciones es para desaparecerlo. Y lamentablemente no han logrado desaparecer mucho tiempo. Acá dice, la N2 es prestar servicio sin contar con la tarjeta única de circulación, emitida por la GTU de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Igual son 4 UITs y con reincidencia 8 UITs. Así es. Estamos en lo mismo. O sea, las cifras de la sanción son muy altas. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo el transportista paga esa multa? Entonces, yo quisiera de que, por ejemplo, tenemos otra tabla también que estaba revisando de Lima y Callao con el código T, el T1, ¿no? La tabla del ATU. Sí, el ATU también. Por ejemplo, si revisamos la tabla del ATU, dice T1, infracción al propietario y conductor. Al propietario de uso IT son 10.300 soles. Al conductor 5.150 soles. Si nosotros sumamos ambos, porque genera la misma infracción, suman algo de 15.450, una multa. Una multa. Entonces, ¿cómo un transportista va a pagar esa multa? Y aquí dice, multa propietario, ¿no?, cuando hay accidentes, ¿no? Al propietario, 20.600 soles. Cancelación de la licencia de conducir. Por ejemplo, si nosotros vemos los juicios cuando hay accidentes de tránsito, muchas veces las reparaciones civiles por el daño causado no llegan ni a los 10.000 ni a los 5.000. Pero acá la sanción va a ser 20.600. O sea, ni la víctima que ha sido víctima de ese accidente
ni siquiera cobran los 20.600 soles de una reparación. Sin embargo, la multa está por encima de eso, en ¿Esa cuál algunos es? casos. La T1. En la T1, sí. La T1. Claro, Eh. y también es, claro, al propietario 4 UITs y al conductor 2 UITs. Así es. Ahora, y si el conductor es el mismo propietario, Tiene que recibe pagar todo. 8 UITs. Así es, todo tiene que pagar. O sea, estamos hablando de 41.200 soles. Así es. Entonces, como ese conductor, por haber ocasionado el accidente, va a pagar esa multa. Pero vayamos a la parte del el ámbito penal. El juez, por una sentencia, si la lesión ha sido de repente, ¿no?, de acuerdo a lo que evalúa el juez, no siempre pagan una reparación civil de ese monto. Por ejemplo, he visto el pago de reparación civil de 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 a la víctima. Pero la multa pasa mucho más por encima del daño causado penalmente a esa persona. Entonces, veo mucha incongruencia. Claro, la multa no va pues para los familiares de los deudos. No va a la víctima, no va a la víctima. Esto va para la ATU. O sea, digo, ¿no? La víctima que ha sido víctima de ese accidente va a cobrar mucho menos en muchos casos. El SOAT es aparte, ¿ah? Ah, claro. Claro, el SOAT es una obligación del propietario del vehículo para resarcir el daño en ese momento. Aparte viene la reparación civil. Entonces, en ese proceso penal de reparación civil, muchas veces la reparación civil va a ser menor a la multa que va a pagar. Eso es descabellado. En muchos casos. Entonces, ¿no te parece algo perverso, absurdo? Claro. O sea, la víctima cobra menos y el Estado va a cobrar más por ese accidente. Increíble. Es increíble. Analizando la tabla de infracciones con el ingeniero Elvis Santi. Elvis, buen análisis el que haces, porque las infracciones, el pago pecuniario por multa, resulta ser más elevado que la propia indemnización para la víctima que sufre un accidente de tránsito. En algunos casos sí. Entonces, se supone que la víctima debe tener mayor beneficio. Esa es una muestra de cómo te das cuenta de que está por encima de lo razonable, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, para empezar, nadie sale a atropellar, a matar a una persona. Nadie sale con esa intención. Puede ocurrir, justamente la conducción es una actividad peligrosa, riesgosa. Ni nosotros aceptamos el riesgo y salimos a conducir. Entonces, el Estado nos permite conducir aceptando el riesgo y dentro del riesgo permitido. O sea, el Estado nos pone las condiciones para la conducción. Entonces, lo que vemos aquí, cuando nosotros salimos y ocasionamos un accidente, ha sido no premeditado. Es un accidente. Es un accidente. Entonces, por ese accidente, como te demostraba, esa víctima va a recibir menos indemnización que la propia multa. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la lógica? ¿No? O sea, ahí no... Y ojo, el que da la sentencia de la reparación civil es un juez, es un magistrado, que ha analizado las condiciones en que se dieron el hecho, ha analizado la capacidad de pago, ha analizado el daño causado y en función a eso ha dado un veredicto y una reparación civil menor inclusive a la multa. O sea, es una persona que analiza en función al estudio presentado por los pesquisas, los peritos de tránsito, los policías especialistas, ¿no? Después de haber hecho un análisis minucioso de todo el acontecimiento. Y la reparación civil es menor que la multa. Es increíble. ¿Qué podemos hacer? Acá lo que se tiene que es hacer un ajuste. Yo pienso que poner las multas altas o sancionar y sancionar no ha dado resultado. No es la solución. No ha sido la solución. Se tiene que tomar otra estrategia para ver si estas personas, ¿no?, brinden ese servicio de manera formal, ¿no? Que se haga una manera de fiscalizarlos. Hoy día tenemos la tecnología. Por ejemplo, todos los vehículos deberían tener GPS para ver en qué momento cometió una infracción y con justicia sancionar. La sanción no solamente es económica. En otros países, cuando una persona comete
o atenta contra la dignidad de las personas, hasta se va preso. ¿Por qué? Porque atentó contra el interés de las personas. Ahora, en otros países los taxistas no causan los mismos accidentes que pasa aquí. ¿Por qué? Porque allá no hay la guerra del centavo. O sea, se regula. En España, por ejemplo, para ser taxista es está totalmente registrado, controlado e inclusive hasta es hereditario la placa. Por ejemplo, yo siempre he dicho de que los vehículos que entran a nuestro país destinados para el servicio de taxi deberían venir con un color específico. El color del taxista es amarillo en todo el mundo. Yo no sé qué tanto les cuesta a los transportistas, ¿no?, pintar su taxi color amarillo y evitar pues que exista la informalidad. Entonces hay muchas cosas que se tienen que trabajar de manera conjunta. El Estado no puede darle una solución a un problema grande a nivel nacional en gabinete. Se tiene que interactuar, se tiene que dialogar, se tiene inclusive hasta, no sé si negociar es la palabra correcta, pero se tiene que hacer un acercamiento para saber con quiénes estamos trabajando, qué personas están. Como no lo estamos formalizando, lamentablemente en ese sector del taxista ingresan los delincuentes, ingresan los violadores. Entonces, porque no lo tenemos la capacidad, pero si registráramos eso, podríamos filtrar esa inseguridad vial que se registra en los vehículos. ¿Cuántas veces? Hace poquito he visto una noticia que en un servicio de transporte de Custer han robado a una persona en las horas de la madrugada. Entonces, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la gestión? Si nosotros vamos a algunos paraderos informales después de las 9, 10 de la noche, cuando el servicio de transporte formal desaparece, ahí vemos toda la inseguridad y la autoridad brilla por su ausencia ahí. ¿No? Ahí aparecen todas las cústers destartaladas que te hacen el servicio. Por Petituars, por la avenida La Marina, por Universitaria, la avenida Arequipa, la avenida Wilson. O sea, aparecen en mancha todas las cústers que están destartaladas. Ajá. Ni faros tienen. No tienen SOAT, no tienen seguro, no tienen licencia. Las personas que no son las personas idóneas para la conducción. A veces vienen claro, pero ese vehículo y ese conductor ha llegado a tal punto de, digamos, tener una muerte de tránsito, como una suerte de muerte civil, porque ha cometido muchas infracciones y porque el sistema así lo ha empujado a cometer esas infracciones, bajo su responsabilidad, por supuesto, y la imprudencia. Claro. Por ejemplo, todo transportista, de acuerdo a la actividad que realiza, tiene que pensar en una renovación de flota. Si tú como Estado no estimulas la renovación de flota, entonces ¿qué esperas tú como Estado de acá de 5 o 10 años de esa empresa? Todo va a ser chatarra. Esa empresa no te va a poner una flota nueva, no va a brindar un servicio de calidad. Por lo tanto, ese servicio entra en caída, entra en quiebra la empresa y lamentablemente muchas de las empresas aquí en nuestro país son empresas familiares que no lograron tener una buena gestión. El Estado mismo fue muy perverso, ¿no? Que te quiten de tu flota, te quiten 5 carros, ¿cómo brindas ese servicio? Entonces ya no estás brindando al 100%. Los usuarios van buscando otras alternativas de movilidad. Entonces ahí viene todo un problema. O sea, aquí se tiene que regular de manera técnica, ¿no? Para empezar, tenemos que identificarlos a todos, tenemos que poner medidas de control. Yo como Estado tengo que saber qué hace cada uno de mis administrados. Yo debo saber ese taxista cuántas horas trabaja, porque conducir muchas horas de trabajo genera un riesgo de accidente. Yo debo saber qué conductor está recogiendo a qué pasajeros. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a proteger, voy a dar el mensaje a la sociedad. Yo sé quién te está transportando. Por ejemplo, la tecnología de los Uber trabajan muy bien, pero el Estado no está utilizando esa herramienta para aplicarla a los propios administrados. Yo como usuario debería utilizar un sistema del Estado que sería confiable y con ese sistema confiable debería transportarme. La ATU presentó el aplicativo para los taxis formales independientes, pero parece que no ha dado frutos, ¿no? Lo que pasa es que los taxistas no se registran porque tienen un temor. Tienen el temor a ser fiscalizados, tienen el temor a ser sancionados, tienen un temor. O sea,
no hay confianza, no hay una alianza estratégica entre Estado y administrado. Porque, ¿por qué no se suma? Ahora, no solamente el taxista, aquí el taxista vive del usuario, tenemos que educar al usuario. Claro. El usuario tiene que ser el que hace uso, dice, hoy todos los usuarios utilizan el aplicativo. Entonces, tenemos que también acercarnos al usuario. O sea, no podemos hacer una normativa a espaldas o de repente yo he visto muchos casos, por ejemplo, el tema de la seguridad vial, ¿no? Han creado plataformas muy bonitas, pero no todos los conductores lo saben usar, no todos los conductores acceden. A veces cuando acceden es un poco complejo para poder navegar. Entonces, se tiene que ser más amigable al usuario y hacer más participativo. Utilizar estas radios, estos medios de comunicación para enseñarle cómo. Tienes que enseñarle al usuario cómo entrar a esa plataforma, cómo hacer uso del servicio de taxi formal, el servicio que te va a llevar con garantía de tu casa a tu trabajo o viceversa. Por ejemplo, ¿usted mandaría a su hijo de 15 años en un taxi? ¿Usted Duda, permitiría? ¿no? Mejor es un aplicativo. Un aplicativo, ¿no? Entonces, inclusive hasta los aplicativos no prestan, no hay confianza, ¿no? Casos de violaciones, robos. Claro, entonces no tenemos confianza. Entonces tenemos que romper eso, porque si no rompemos esa confianza, vamos a estar siempre gastando más energía, gastando más recursos para hacer el mismo servicio que en cualquier parte del mundo lo hace, ¿no? Entonces, ahora, la ATU impone, por ejemplo, para formalizarse y convertirse en taxista independiente, que el vehículo, requisito importante, debe tener máximo 15 años de antigüedad, ¿no es cierto? Pero yo he visto que vehículos, taxis formales, con 15 años ya están destartalados. Y los taxistas me dicen, no es culpa del conductor, es culpa de las pistas. O sea, las pistas en las carreteras, las pistas en Lima Metropolitana están hechas un desastre. Entonces, ¿cómo le impones a ese taxista que tu carro tenga 15 años cuando estás llegando a las justas? ¿No es cierto? Deberías mejorar las pistas y decir, pues no son 15, que sean 20 años, ¿no? Cosa que tu carro te va a durar más con mejores pistas. A ver, el ATU, el Ministerio de Transporte, ha hecho un estudio técnico para ver cómo se envejece un vehículo, ¿no? Producto de la infraestructura vial. Porque yo, por ejemplo, puedo tener, a ver, ¿cuántos kilómetros has recorrido? He recorrido 100.000 kilómetros. Yo como perito de accidentes puedo observar si ese vehículo tuvo choque o no tuvo choque. Este carro tuvo choque, entonces no entra a mi estadística. Quiero que entre en carros solamente que, producto del recorrido, han llegado a una condición. Entonces, si nosotros vemos el sistema de suspensión, el sistema de dirección, es pésimo. Ponen unos rompemuelles que nadie los regula. Hoy día justo estaba practicando con unos alumnitos y le digo, con cuidado los rompemuelles. Y lo primero que observo es que se pasó el rompemuelle y golpea. Entonces, ¿te imaginas cuántos rompemuelles antitécnicos están provocando golpes que en el tiempo van a crear el que se oxide, que se doble, que cause un daño, que se quiebre? Entonces, las pistas, como tú dices, es lo peor que tenemos en Lima. Yo pienso que las pistas en buenas condiciones no llegan ni al 20%. En malas condiciones será un 60% y 20% no hay pista. De los conos no hay pista. Entonces, y los vehículos brindan servicio en esos lugares, porque el taxista, el mototaxista llega al último rincón. Entonces, y al taxista le exiges pasar revisión técnica cada 6 meses. Cada 6 meses. Los taxistas dicen, oye, señor, cada vez que tengo que pasar revisión técnica, tengo que arreglar la suspensión, arreglar la dirección, porque la dirección se desalinea por la cantidad de baches que hay. También lo cierto es que las revisiones técnicas son un saludo a la bandera. O sea, si la planta de revisión técnica tendría que ser estricto, es muy probable que todo el servicio, hablando de servicio de taxi, por lo menos un 30-40% no pasaría la evaluación técnica. Pero sin embargo pasan. Entonces hay un problema estructural, transversal, para mejorar el servicio de transporte. Hablemos de lo que es fiscalizaciones en cuanto a las papeletas. Hablemos de las personas que fiscalizan en cuanto a su capacitación, los criterios que ellos manejan. Hablemos de las plantas de revisiones técnicas que
también contribuyen, están permitiendo que vehículos no en buenas condiciones circulen. O sea, es un problema, es un círculo vicioso todo esto. Entonces, necesitamos de alguna otra manera enfrentar de manera coordinada con todos los actores. También tenemos que hablar con los empresarios del transporte público y pasajeros. Ellos nos tienen que decir cuáles son las deficiencias que tiene el sistema, ¿no? ¿Por qué ellos no rápidamente logran a tener la flota completa que la municipalidad les exige? Veamos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la línea morada, la línea verde, la línea roja no son las mismas? O sea, las rutas no son las mismas, por lo tanto no se puede exigir de las mismas condiciones a todas. Necesitamos una revisión, una evaluación para que este sistema pues mejore. Hay mucho trabajo que tiene que realizar la municipalidad. Espero que este año, en este caso LATU, se pongan pues a trabajar y a fin de año estemos viendo un nuevo sistema de transporte con seguridad. Primero necesitamos seguridad en el transporte, que sea eficiente, que los usuarios viajen de manera segura y cómoda, ¿no? Entonces diríamos que cualquier modalidad esté a cargo de este plan y realice pues este trabajo importante para la ciudad. Muy bien, gracias Elvis. Gracias por tu participación aquí en la hora del volante. Será una próxima oportunidad. Muchas gracias, Tito. Estaremos pues atentos a tu llamada. ¿Dónde te encontramos, Elvis? Nosotros estamos en la Escuela de Conductores Profesionales A. Estamos en la vía alterna Panamericana Sur en San Juan de Miraflores. Les voy a dejar mi teléfono para cualquier consulta, el 99 99 23 400.